Escuchemos. Pero hoy sentimos que algo nos impide continuar avanzando por la senda de la reconstrucción nacional y el progreso. Y el pueblo del Perú conoce la causa de este entrampamiento. Sabe que no es otro que la descomposición de la institucionalidad vigente, el caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, traban la acción de gobierno orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacionales. A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de algunas cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que precisamente ellas dejaron. Igualmente, hay grupos a quienes interesa que fracase la estrategia de pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo. Los encarnizados adversarios políticos de ayer se unen hoy en el propósito de impedir el éxito de la gestión de gobierno, sin importarles el futuro del país. Detrás de esta innoble alianza se encuentra el interés común por recuperar el espacio político perdido. En la lucha contra el narcotráfico, el Parlamento ha mostrado debilidad e inconsecuencia. Esto se ve claramente en su posición frente a la legislación propuesta por el Ejecutivo para sancionar el lavado de dinero, para permitir levantar el secreto bancario, para sancionar la compra y venta de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas y para sancionar a servidores y funcionarios públicos que incurran en actos de encubrimiento de narcotraficantes. Todas estas medidas planteadas por el gobierno mediante el decreto legislativo 640 fueron derogadas por el Congreso sin la menor explicación y sin pensar que de esta manera se dejaba al país desarmado para sancionar con la dureza necesaria a quienes delinquen con el tráfico de drogas. La actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios no respeta tampoco los mandatos constitucionales, los cuales son violados conscientemente. Tal es el caso de la promulgación de la Ley 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República, que pretende maniatar a este, recortándole atribuciones elementales para gobernar. Esto en aspectos tan importantes como la política económica o la lucha antiterrorista, cuando se niega al presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia. Sin el menor respeto por las facultades presidenciales consignadas en nuestra Constitución, incluso se pretende negarle la posibilidad de observar en todo o en parte la ley anual de presupuesto. Este exceso demagógico y obstruccionista ha conducido a un grave déficit presupuestal que podría hacer rebrotar la hiperinflación si no se toman urgentes medidas correctivas. Incurriendo en un acto que agrede y ofende a un país que vive graves dificultades económicas, el Congreso ha elevado groseramente su presupuesto y extendido indebidamente las cédulas vivas a exparlamentarios. Esta actitud demuestra la total indiferencia del Parlamento ante el reclamo de austeridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo que ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente. El pueblo del Perú, las grandes mayorías, reclaman
que las energías nacionales sean canalizadas, orientadas y administradas por instituciones eficientes y comprometidas con el supremo interés de la nación. Por eso, su rechazo permanente a un parlamentarismo irresponsable, estéril, antihistórico y antinacional, que hace prevalecer el interés de grupos y cúpulas partidarias sobre el del Perú. El país quiere un parlamento conectado con las grandes tareas nacionales, despojado de los vicios del caciquismo político y del clientelismo. La administración de justicia, ganada por el sectarismo político, la venalidad y la irresponsabilidad cómplice, es un escándalo que permanentemente desprestigia a la democracia y a la ley. El país está harto de esta realidad y desea soluciones. Quiere un sistema de administración de justicia eficaz y moderno, que constituya plena garantía para la vida ciudadana. No quiere más feudos de corrupción allí donde debiera reinar una moral intachable. La corrupción y la infiltración política han llegado a tal grado que éstas se dan en todos los niveles e instancias del Poder Judicial. En el Perú, la justicia siempre ha sido una mercancía que se compra o se vende al mejor postor. No negamos que existen jueces y fiscales honestos y probos. A ellos debemos rescatarlos, destituyendo de una vez por todas a los corruptos. Nadie duda que el Perú no puede continuar postergando indefinidamente cambios socioeconómicos fundamentales. Es por ello que hoy, más que nunca, el Perú necesita no un parche o una reforma parcial, sino una profunda transformación. El Perú no puede continuar debilitándose por obra del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción. Tenemos que robustecerlo por la vía de una modificación radical de las estructuras del país. No podemos esperar 3 años más para que lleguen al Parlamento ciudadanos identificados con los reales intereses del pueblo. No podemos esperar tampoco un día más para llevar adelante la reorganización total del Poder Judicial. El Perú se ha jugado en estos 20 meses su destino, pero se lo seguirá jugando en el futuro, pues la reconstrucción del país recién empieza. El gobierno es consciente de la necesidad histórica de eliminar todas las resistencias y frenos a este proceso de reconstrucción. Si el país no se reconstruye ahora, si no se sientan las bases del desarrollo nacional, no hay garantía posible para el bienestar de los peruanos como colectividad civilizada, como Estado. Nuestro objetivo, compatriotas, es lograr, tras la reconstrucción, una sociedad próspera y democrática. La actual formalidad democrática es engañosa, falsa. Sus instituciones sirven a menudo a los intereses de todos los grupos privilegiados. Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que para que ello suceda se necesitan 2 primeras legislaturas consecutivas, lo que vendría a significar que casi al término del presente mandato recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y ello, si el Congreso se decide a aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquellas que son contrarias a los intereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo la reducción de sus emolumentos o la no reelección. ¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los profundos cambios que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas, ni el Parlamento ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno
a la transformación y el progreso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes. A. Modificar la actual constitución política en lo que atañe al logro de una nueva estructura del Congreso y del Poder Judicial, con el fin de convertir a estos en eficaces instrumentos de orden y desarrollo. En lo que concierne al primero, establecer un poder legislativo moderno, identificado con los intereses del país y que se renueve periódicamente. B. Moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él. C. Modernizar la administración pública para adecuar a los fines del desarrollo y la mejor y más racional utilización de los recursos. D. Pacificar el país dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes, para así garantizar un clima de paz y tranquilidad que haga posible las inversiones nacionales y extranjeras. E. Luchar frontalmente contra el narcotráfico y las actividades ilícitas conexas y lograr la eliminación de los casos aislados de inmoralidad y corrupción en las fuerzas del orden y otras instituciones. F. Sancionar ejemplarmente todos los casos de inmoralidad y corrupción en la administración pública. G. Promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que dé seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos. H. Reorganizar el sistema educativo adaptándolo a las necesidades del desarrollo, fomentando la creación de una conciencia patriótica y promoviendo la construcción masiva de centros escolares para de esta manera paralelamente generar empleo. Y descentralizar las facultades del gobierno central mediante un proceso de regionalización que reduzca la burocracia y el número de diputados regionales. J. Elevar a mediano plazo sustancialmente los niveles de vida de la población, creando las condiciones para una plena realización de la persona humana. En tanto se mantenga esta situación de transitoriedad, quedan en suspenso los artículos de la Constitución que no sean compatibles con estos objetivos de gobierno. Así, la función legislativa será asumida por el Consejo de Ministros, el mismo que queda facultado para expedir decretos leyes. Por otro lado, se creará en el más breve plazo posible una comisión para la reorganización total del Poder Judicial. Asimismo,